Bueno, no sé si quieren comenzar enseguida con el tema de Friendship o quieren que vayamos a una pausa. Mira, me gustaría dar un pequeño apronte. Que Por sería bueno para que los auditores que están, digamos, pensando qué es lo que se viene, es lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar respecto a todas las características de este mito que se ha creado respecto a esta isla en el sur de Chile, porque hay varias teorías al respecto. Pero fundamentalmente, y algo que no ha ocurrido en otros programas, vamos a estar con una persona de primera fuente, que fue la que partió con la investigación de esto que se ha transformado en todo un mito. Ha llegado al nivel, para algunos, de mito, para otros de una evidencia inequívoca de algo que se contacta con seres humanos, que es nuestro querido amigo Rodrigo Fuenzalida, que fue el creador de la serie OVNI y que fue el que primero investigó este caso, analizando el tema desde el punto de vista de la sociología de la religión, es decir, si es que era una secta esto, antes que tuviera toda esta connotación relacionada con los extraterrestres. Entonces, yo creo que vamos a tener algún material inédito que vamos a compartir respecto a esta isla, quiénes estaban ahí, quiénes se contactaron con ella y cuáles fueron los últimos hallazgos desde el 2000 en adelante, porque teniendo en cuenta de que la mayoría de los estudios es desde el año 2000 hacia atrás, excepto un documental que no fue muy bien producido por el canal Mega, que algo hizo respecto al tema pero no llegó a ninguna conclusión. Entonces aquí vamos a mostrar material inédito al respecto. Me parece excelente, muy bien, así que ya lo saben, para las personas que tienen interés por este tema, que les llama la atención, que tal vez tienen alguna experiencia, ¿por qué no? O en uno de esos casos, Sergio, pueden llamarnos desde Friendship y pueden comunicarse con nosotros, pero para verdad es el tiempo, así que ya lo saben, si quieren participar, amigos, pueden llamar al número 640-6170, 640-6170, o simplemente escribir directamente en nuestro muro de Facebook. Vamos a estar respondiendo a las consultas que quieran hacer o participar. De repente has tenido alguna experiencia, quieres compartir algo, alguna vivencia, o conoces cierta información acerca de toda esta magia de Friendship. Yo en lo personal debo decir que he tenido una posición de escéptico por lo general, pero hoy día quiero abrirme más, hoy día quiero tener la mentalidad un poco más abierta, escuchar y aprender más acerca de todo lo que es esto de Friendship. Así que, ¿les parece bien si vamos primero a una pequeña pausa musical? Vamos. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical y enseguida estamos con ustedes. No se muevan, que sigue lo mejor aquí en Radio UNIAC. Muy bien, continuamos aquí en Crónicas de Ciudad Maldita por Radio UNIAC. El tema es Friendship, descifrando el misterio. ¿Qué tanto se oculta sobre este tema? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto fue engaño? Es lo que estamos aquí para descubrir sobre este interesante tema. Esta vez este humilde servidor con una mentalidad tal vez un poco más abierta, con ganas de aprender más acerca de este tema. Y tengo la oportunidad ahora también de darles la sorpresa que justo habíamos mencionado, que es que finalmente tenemos ya un nuevo apoyo que realmente se ganó la posición de formar parte de este programa porque lo hizo increíble en el programa anterior, debo decirlo. Así que es un honor darle la bienvenida que acaba de llegar al señor don Rodrigo Fuenzalida. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Víctor, amigos auditores, contertulios. En esta noche muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá bajo los micrófonos también de UNIAC. En este programa con mis queridos acá amigos también contertulios de lujo, con el cual vamos a ir desglosando estos temas que son de tanto interés y que tanto también demandan de la gente. Muchas gracias. No, es un placer tenerte acá y la verdad, feliz de estar que estemos trabajando juntos, y yo creo que también para todas las personas que quedaron interesadas ya está disponible, ojo, el podcast, que ha tenido una muy buena recepción, debemos decirlo, que en poco tiempo hemos tenido una gran cantidad de descargas, así que nada, wow, así que seguir con este tema bastante interesante. Decir que ya tenemos también ya las primeras impresiones y consultas que están apareciendo en el muro de Facebook. Invitarlos a que llamen por teléfono, pueden llamar al 640-6170. Tenemos a don Rodrigo Fuenzalida, don Sergio Schilling, que van a estar aquí tratando de descifrar estos temas, estas cosas bastante interesantes. Así que eso, ya lo saben. Bueno, vamos entonces ahora con respondiendo, digamos, los temas que tenemos a continuación. Y no sé quién quiere comenzar. Sergio, de repente parece que tienes algo. Sí, mira, aquí hay una pregunta de Beto Maes que dice:
respecto al caso de Friendship. Este caso se parece a San Borondón en Islas Canarias, y que otros puntos del mundo existen casos similares. Bueno, primero un saludo a la gente de España que nos escucha. En relación con estos dos lugares, con San Borondón y con Friendship, tenemos algo en común que es bien interesante respecto a la estructura de cómo se relata esta experiencia. Primero, sabemos de que estas dos experiencias se relacionan con situaciones que ocurren mucho antes del año 45, mucho antes de la época, de todas las épocas donde empezamos a hablar respecto al fenómeno ovni. Entonces, al parecer es un poco curioso de que estos avistamientos en Chiloé, descrito por los marineros como brujas, principalmente, sí, y en Canarias, descrito por los primeros navegantes que iban en la zona como esta especie de isla que aparecía y desaparecía, que había luces en el cielo, etcétera, son previos a lo que llamamos formalmente, empezamos a ver después de Kenneth Arnold, como un avistamiento. Entonces ya tenemos ese elemento en particular que los relaciona a los dos. En segundo lugar, vemos de que en ambos hay una especie de lugar oculto dentro de un grupo de islas. En el caso de la isla Friendship, dentro de cientos de, o quizás miles de islas, exacto, que están en Chiloé. En el caso de Canarias es como una octava isla desaparecida, que solamente se encuentra para ciertos navegantes. Y luego cuando vas a la estructura respecto a cómo se describe el relato cuando las personas van allá, hay un relato muchas veces de objetos que aparecen cercanos a esa isla, hay un relato de sanación muchas veces también, de que son personas que reciben un tratamiento en ese lugar, y que también reciben un contacto con personas que tienen otra naturaleza. En el caso de Canarias se habla más de conexión con la Atlántida, con este continente perdido que muchas veces se ha determinado si es que existe o no. Por lo tanto, creo que la estructura del relato, en general, de personas con poderes telepáticos, un lugar donde puede ser sanado, donde hay una tecnología superior a la normal, son similares entre sí, especialmente que es un lugar oculto. Otros lugares en el mundo donde exista una característica similar podemos llamar Shangri-La. Los que conocen respecto a Shangri-La, es un lugar que está cerca del Tíbet, que ha sido buscado por distintas personas, principalmente por gente que vamos a hablar hoy día, que también del régimen nacional socialista, que en los años 30 hicieron varias expediciones científicas para encontrar este lugar. Inclusive tenemos testimonios de videos antiguos donde se hace una relación entre el Reich y el gobierno del Tíbet para poder realizar una expedición y encontrar este continente perdido, este lugar perdido de Shangri-La, donde habían personas supuestamente de otra naturaleza, que eran inmortales y que podían sanar a personas que llegaban desde el mundo normal. O sea, más o menos bastante, yo diría, Sergio. Bueno, recordarles que si quieren seguir participando, hacer sus consultas, pueden hacerlo. Invito a la gente que no se comunique por interno, háganlo a través del muro o llamen por teléfono. Sí, la verdad que nos interesa que este programa lo hacemos todos, no es solamente nosotros. La idea es que participemos todos y que hagamos las consultas en vivo, porque hay mucha gente que quiere aprender con esto y yo estoy seguro que de más que vamos a salir con un conocimiento de esto. Con una nueva visión acerca de ciertos temas, porque es muy fácil agarrar y decir no, esto es falso, esto fue esto, pero no ponerse en los zapatos y no ponerse a pensar un momento y decir ¿por qué no puede ser verdad? ¿Por qué no puede haber algo más en todo este tema? Así que vamos entonces con Friendship y vamos a analizar primero que para las personas que no saben, para las personas que tal vez escuchan desde afuera Crónicas de Ciudad Maldita, ¿qué viene a ser Friendship? ¿Cómo nace Friendship? ¿Cuáles son los orígenes de Friendship? Y creo que la mejor persona para iluminarnos con esto es don Rodrigo Fuenzalía, que está con nosotros. Rodrigo, háblanos acerca de Friendship, por favor. Bueno, Friendship es un tema bastante fascinante, como bien decía por acá Sergio. Tiene los componentes ya míticos de muchas otras leyendas e historias que circulan alrededor del mundo con estos lugares asombrosos, aislados, donde aparentemente hay situaciones, tecnologías, o son lugares de magia, se podría decir, para el común de la gente, lugares donde todo es posible. La historia realmente se hizo popular, la hicimos popular en la serie OVNI. Es muy curioso cómo surgió la idea, por el hecho de que nos faltaba un capítulo para poder rellenar, y yo estudiando justamente en el año 88 en sociología, en un ramo de sociología de las religiones, me interesó ver el tema de las sectas religiosas, y una polola que tenía en ese entonces conocía a Ernesto de la Fuente y le había hablado de que él conocía a una gente de esta organización llamada Friendship. Tomamos contacto con Ernesto, que acaba de llegar de este viaje, etcétera,
a raíz de eso, de ese relato que hablaba de que este señor se había curado un presunto cáncer, de que Ernesto también mencionaba una tecnología altamente avanzada para la época, y que este conocimiento venía directamente entregado por unas especies como instructores cósmicos, a 14, que serían los principales ocupantes de la isla, los directores directamente de Friendship, que sería una isla que estaría en la península de los Chonos. Como bien dice Sergio, hay cerca de mil islas, por ahí o más quizás, y esta organización tendría como objetivo, entre varios objetivos, estarían aplicando algún tipo de tecnología con modos de razonamiento distintos. Ellos todo lo adjudicaban a los llamados que ellos mencionaban ángeles del Señor. Todo le dan una connotación religiosa. Sí, curioso el término, ángeles del Señor. Claro, cuando hablabas con ellos, hablaban específicamente de, como que estuvieran hablando en términos exclusivamente religiosos. Los contactos se producían por vía radio. Ernesto señalaba que los había conocido directamente en función de sus propias necesidades, que él estaba como directamente como colono en Kenchi. Ernesto en su minuto recibe una comunicación radial de unos gringos que estaban comprando unos ganados a muy alto precio, y los propios gente de la zona estaba vendiéndoles ganados que estaban enfermos o con problemas o medios desnutridos, y los gringos los pagaban igual. Entonces, como parte de la historia es cuando Ernesto va a advertirle a estos gringos que estaban siendo estafados por la gente. Ese fue, según Ernesto, el comienzo de todo. Él había vivido en Estados Unidos, había sido corresponsal, reportero de guerra en Vietnam, tenía una relación muy directa con Estados Unidos. Y por otro lado me decía, yo estaba de colono en Kenchi votado, y me di cuenta que tenía alguien interesante con el cual poder comentar algunos temas. Una conversación, exacto, de vez en cuando. Entonces ahí conoce a uno de los míticos Friendship, a Ariel. Señala que él explica directamente que estaban vendiéndole vacuno con problemas, y el gringo le da las gracias nomás, que ellos sabían lo que estaban haciendo, que no se preocupara. Entonces él encontró contertulios interesantes para poder compartir algunos días. Me contó que se hizo amigo de justamente Ariel. Le contó que había estado en Estados Unidos. Ariel le dijo claro que él era originario de Estados Unidos, que su última pega había sido piloto de la Fuerza Aérea, y que él se encontraba junto con sus hermanos acá en una labor especial al interior de todos los islotes. Ariel le explica entonces que él es expiloto norteamericano, derechamente, y que todo esto comienza, le dice, cuando tú ves la luz. Me tocó ver la luz junto con mis hermanos y por eso estamos acá. Y él pensaba, bueno, estoy hablando con un tipo religioso simplemente. Sí. Ahora, eso es lo que un poco señala Ernesto Lafuente en su minuto. Yo cuando escucho el relato antes de que se fuera público, porque hay que también señalar que esto ya en la periferia de la ufología a principios de los 90 se comenzaba a saber de esta historia, y el primero que hace un reportaje realmente a nivel de prensa, de medio escrito, fue Joseph Guijarro, que la revista Karma 7 publica en la portada: radioaficionados contacta con extraterrestres. Es un radioaficionado y un medio platillo volador. Es una distancia un poco grande de la historia. ¿De qué año estamos hablando? 90 y específicamente eso fue el 98. 98. Sí, 98, ahí cambió un poco la historia. O sea, ahí podríamos empezar a hablar que empieza a ocurrir la psicología del rumor. El efecto rumor, que tantos dolores de cabeza a uno, porque le cuesta encontrar uno después la hebra del origen. Sí. Entonces, previamente a eso también había una nota en Conozca Más publicada por mi amigo Cristian Rifo sobre también la isla, pero en medios audiovisuales vimos con la historia. La verdad que en su minuto, cuando Ernesto me cuenta esta historia, me dice, mira, yo estuve comunicándome con ellos llegaban en un barco que no era el Mitilus, era otra embarcación, y me gustaba hablar de electrónica, me gusta ingeniero sonido, etcétera. De repente terminaba de conversar con Ariel, se despedía, el otro día llegaba por ejemplo Miguel, y partía del punto de la conversación donde habían estado conversando, continuaba la conversación con este otro tipo. Me decía, era bien curioso. O sea, como demasiado coordinado, podemos decir. Estaban súper como coordinados. Lo otro que me decía que les ayudaba a sacar cuentas para las compras,
y todos los cálculos eran en base a 60. 60. Sí, base sexagesimal directamente. Por lo tanto, tenía ahí un modo de razonamiento distinto. Tengo entendido que una base similar tenía los mayas, tengo entendido en su matemática. Sí. Ahora, se empieza a dar cuenta de algunas características curiosas. Lo otro, que los tipos versaban sobre distintos temas. Me decía Ariel, de repente lo iba hablando, por ejemplo, con un veterinario, y el veterinario terminaba convencido que Ariel era veterinario por todo el nivel de conocimiento que tenía. Un arquitecto lo mismo, eran tipos como muy bien instruidos. Y siempre se referían a fuentes, hablaban contigo temas técnicos científicos y te remitían a ciertas fuentes para que tú siguieras investigando y profundizando. Ahora, después de esto, de estar un buen tiempo conociéndose, me cuenta Ernesto que él era fumada como carretonero, tiene un problema serio en el Hospital Clínico de la Católica. Le hacen examen, según Ernesto ahí le detectan un cáncer. Y en ese instante que lo llama Ariel y le dice que sabían de su problema y que fuera directamente, que ellos lo invitaban a la isla. Disculpa, Rodrigo, según esa historia, Ariel se entera de que sabía de su situación sin siquiera haber conversado antes con él. Eso es parte de los misterios, eso yo lo viví, eso me lo voy a guardar un poco, porque eso a mí me tocó constatarlo, que los tipos de repente llamaban con información que no tenían cómo era muy difícil poder acceder a ella. Rodrigo, ¿puedes puntualizar un poco eso? Porque nos estás diciendo entonces de que tú tuviste contacto con las personas de la isla Friendship. Exactamente, logré tomar contacto como tipo inquieto que soy. Tuve suerte, diría yo, porque al minuto que yo estoy en contacto, que sé la historia, que encuentro la historia de Ernesto de la Fuente, Friendship había dejado contactar con dos de las principales familias que eran amigos. Era un grupo, eran dos familias: la familia de Octavio Ortiz, claro. La familia también de Oscar, de la estación Nazca, y su esposa Cristina, más Ernesto de la Fuente. Y hay gente que circundaba, con Daniel de la base Centauro, por ejemplo, Alejandro Palomo Blanco, son los QRZ a nombre de radio. Y en ese minuto había parado todo el tema del contacto. Bueno, Ernesto me dijo, mira, yo cuando viajé a la isla, la verdad es que fueron varias horas de viaje. En ese minuto viaja ya en el Mitilus 2. Me cuenta cómo también, en mi investigación, muchos de los datos de Ernesto, yo constaté que efectivamente... Pero el Mitilus nunca pudo ser bien descubierto, tuvo un punto solamente donde algo se encontró. En los 80, fíjate que por lo menos logré contactar con amigos de Alberto. ¿Ya? Y con el mejor amigo de Alberto, que se llamaba Francisco de la Estación California de Santiago, el sector sur de Santiago. Eran juntas por año, un radioaficionado, lo conocía muy bien Alberto, se conocían mutuamente. Entonces él me dio testimonio derechamente de que algo pasó con su amigo, de que él viajaba en una embarcación. Me dio una explicación bastante terrestre sobre Friendship, que la él descueve, porque por lo menos me confirmaba que los gringos existían, independiente a todo, porque ojo, que en su minuto nunca hubo temas espaciales, ufológicos. Era como una especie de secta, como entre comillas, como un grupo de mormones. Ese era el principio, la primera teoría. Claro, pero extremadamente culto, ¿no es cierto? Extremadamente informado y instruido, ¿no es cierto? Exacto, sabían de todo, digamos. Exacto, entonces, ¿qué ocurrió? Que la verdad que en aquella oportunidad, él me cuenta toda la historia. Yo lo hallaba bastante convencido de lo que estuvimos varias horas conversando, y me dice que cuando él visita la isla en el Mitilus, porque la historia del Mitilus, la vamos a contar después cómo llegó la gente a contactar con el Mitilus, me dice que fueron como 14 horas en el barco, lo hicieron lavarse en unos vapores raros, cambiarse la ropa, que prácticamente, me decía Alberto, la ropa la tomaba como que fuera basura, él le colocó un buzo, se tomó un whisky, me dice, textual, y le dieron ganas de dormir. No sé si el whisky, no puedo decir que tenía líquido raro el whisky, ni mucho menos, pero la cosa es que me fue a dormir, me dijo, y en un instante lo despierta cuando van llegando a la isla, lo despierta Alberto, y ve una mole de piedra, que inclusive me mostró la fotografía de la isla. Es una mole, es como una verdadera joroba, es como una isla diría yo, de estas muy como se dice, como cuando fabrican estas cosas en la televisión, es como artificial, sí, pero como de montaje, de tramoya, una isla de tramoya, sí, porque es una joroba ploma que sale del agua. Tú ves los islotes alrededor perfectamente definidos, llenos de hierbas y toda la cosa, de repente una mole de piedra salir.
parte en dirección derechamente a la... O sea, sale del mar, me estás diciendo. Sale del mar, sí. Eso es interesante puntualizarlo, porque es como una especie de Avalon, digamos, como que solamente los elegidos pueden descubrirla en un mundo virgen de islas y vegetación. Exacto, es como un Avalon. Se ve esta mole ahí pelada, que es como de pura roca, por lo menos el ángulo donde está la foto se ve pura roca. Y el tipo me dice que suelta en un minuto la lancha y la lancha acelera una velocidad enorme, entra por un costado de la isla. Me dice, llegamos a un muelle, que en ese muelle era muy sencillo, dejó el Mitilu, abrió una puerta, había una especie como un living, pasamos esa puerta, abrió una segunda puerta, otro living un poco más elaborado, y la tercera puerta me dice era un ascensor, y ahí me fue de espalda, me dijo, un ascensor en medio de una isla, como que muy impresionado. Ahora, en su minuto él empieza, le presenta, es decir, se reúne nuevamente con la gente de la isla que lo reciben, Gabriel creo que fue el primero, que era como el mandamás de todos allí, y lo invitan a quedarse unos días en la isla, a someterse al tratamiento, le dan chip libre para que conociera todo lo que pasaba en la isla. Me dice, vi a prácticamente todas las personas que me tocó contemplar que se las llevaban a Friendship, matrimonio, familias, etcétera, y todos haciendo como todos ocupados en tareas, me da la idea de índole científico, me decía. Cada familia o cada persona tenía su habitáculo, muy cómodo, muy buenas camas, etcétera. Te das cuenta que hay una inversión muy grande ahí, según Ernesto. Ahora a él le llama la atención varias cosas, varias características. Una de ellas era el hecho de un templo, me dice que había como un tipo derechamente donde la gente iba, se sentaba como a meditar. Este templo, me decía, tú veías dentro de todo este lugar, las paredes todo como de plástico, una puerta de madera como antigua, como de iglesia, donde si tú la abrías, ingresabas, estaba todo completamente oscuro, no podías percibir absolutamente, no tenía la sensación de espacio. De repente me decía, pasás por un arco con varias simbología egipcia, simbología judía, simbología de distintas cánones religiosos. Te quiero detener un segundo en eso, Rodrigo, porque a él se le hizo una regresión a Ernesto Ortiz. No, a Ernesto de la Fuente. Y en esta regresión, él empieza a hablar en un idioma que se parece al hebreo. Sí. A un hebreo con connotaciones bastante arcaicas, parecido al hebreo de la Biblia. Ajá. Cuando fue estudiado esta pieza de información, la persona del Centro de Estudio Judaico que investigó esto, describe que hay algunas letras que sí tienen que ver con textos hebreos. Ahora que si bien están hechos de tal manera que es difícil de entender, solamente hay una o dos letras que se pueden caracterizar y las otras parecen ser con una base hebrea pero ilegibles. Exactamente. Ahí coincide un poco con el cierto background de información y con cierta experiencia que él tuvo allá originalmente, que efectivamente lo expusieron en una de las habitaciones, me contó que estuvo con uno de los Friendship, decía un tipo bajito, joven, de origen hebreo, me dio el nombre inclusive, ella me lo dio a la pasada, no lo alcancé a notar. Entonces esa parte de la historia me lo contó ya en los 90, donde desde una especie de proyector proyectaron una serie de letras hebreas en un código tridimensional, es decir, una especie de juego de 3 dimensiones. Tridimensional, perdón. Tridimensional, es decir, era como una especie de holograma, claro, una serie de códigos que hacían una serie de proyecciones lanzando. Me recordó un poco al código secreto de la Biblia, el libro, una cosa así. Claro. Ahora, en términos generales, respecto a esto, ¿tú ves que hay una especie de fabulación de él en la medida que pasa el tiempo? Porque es difícil aceptar una historia a partir de un relato. Claro. Obviamente una persona que era de medios de comunicación, una persona que se ve bastante coherente, pero de todas maneras uno no puede dejar de pensar que un relato tan fantástico, obviamente fueron varias semanas, entonces él debía haber tenido un brote psicótico de proporciones para poder haber fabulado todo esto, pero de todas maneras uno puede encontrarse estos indicios que te digan hasta qué punto esta persona puede estar inventando, hasta qué punto esta persona cree lo que está diciendo. ¿Tú ves una creación de un mito dentro de él? Yo veo en él
yo al principio lo vi como súper urgido, ¿Ya? por todo lo que comentaba, ¿me entiendes? Que él te entregaba datos, pero lo hacía de manera sumamente descriptiva. Ujú. Todo el paquete de información de los códigos en hebreo, esto salió años después. En el minuto que él me contó el relato del viaje fue algo mucho más simple. Ya. Lo que nunca me dijo y no me quiso decir era cómo lo operaron, cómo el tema. En ese minuto estaba vetado, no me podía decir. Lo único que me dijo, me hicieron meditar harto, nada más que eso. Y me dice textual, y habían unas habitaciones, el templo, perdón. Y culminaba el templo, me dice, tú llegabas al otro lado, hay una mesa blanca y un arcoíris, un arcoíris que caía sobre la mesa, una mesa como de mármol blanca. Nada más que eso. Ya a los costados, me decía, habían cuadros de la zona iluminados del paisaje de la zona, pero que era un efecto, me decía, óptico, sumamente simple, me decía, porque daba la idea que invertía la luz, que había una pared rocosa con un cristal que invertía la luz desde el paisaje y la proyectaba a la manera de una especie de, es como el efecto de la cámara fotográfica, ¿no? Si tú colocas una lupa sobre un paisaje determinado, tú ves que el paisaje se lo puede reflejar en una pared, por ejemplo, y tiene un efecto muy similar. Tú veías de repente el paisaje, me decía, se veían aguas moviéndose, pero una cuestión netamente. Pero mira, por racional. ejemplo, Ahora, él me señala textual que habían habitaciones que eran distintas a las del resto de la gente. Ya. Así, que eran habitaciones que le llamaron la atención, que eran habitaciones que tenían poco oxígeno, que no solamente tenían poco oxígeno, sino que que estaban sin luz. Es decir, da la idea que lo que te da a entender que lo que habitaba eso era gente que no tenía la misma cantidad de oxígeno y tenían un problema a nivel del espectro visual. Ajá, como seres seres vivos con características biológicas distintas, tratando de acercarse casi de lleno a una teoría extraterrestre. Claro, ¿Comprendo bien? Claro, exactamente. Ahora, él me dice, mira, no te voy a contar más historias, sino que te voy a presentar gente que tuvo contacto con ellos para que tú saques tu conclusión, ahí hagas tu investigación, pero no tengo para qué te estoy contando más porque no me vaya a creer. Entonces, y ahí partió el desafío. Y ahí fue que conocí primero a Octavio Ortiz, a Octavio y Cristina, grandes personas, un matrimonio que estimo bastante, pues nos tocaron muchas aventuras en su tiempo, ellos me contaron su experiencia, me dieron datos muy, muy interesantes que pude cruzar. Para mí el dato más interesante que hay en la experiencia de Octavio es un incidente ufológico que, sí, a mi entender, fue cierto, donde comienza toda la historia con la familia Ortiz, comienza también una etapa distinta donde uno puede hacer la lectura forzada o no, el incidente del Faro de Mitahue. Según Octavio me señalaba que cómo conoció a Friendship fue una vez que escucha un llamado por vía radio, un llamado que venía del sur de Chile, pidiendo un QTC de emergencia, un puente con Iquique. Por la forma de verbalizar se dio cuenta Octavio que se trataba de un marino. Estaban en bandas ciudadanas, que son canales que cualquier persona puede acceder. Por lo tanto le dice, ¿tú eres marino? Le dice, no, le dice, perdón, eres carreta en lenguaje radio es marino, lo mismo. Sí, le dijo. Ya, entonces vamos a otra frecuencia mucho más alta, perdamos la frecuencia, le dio una frecuencia bien perdida, que no accediera a cualquier gente, ahí fueron. Y le dice, bueno, yo te puedo hacer el puente, le dijo, ¿qué es lo que está pasando? No, me dijo, anda una luz rara, le decía, una luz rara acá, desde el faro está dejando la media escoba acá. Le dije, ¿estás viendo un ovni? Le dice, no he dicho un ovni, una luz que está volando. Puntualicemos. Claro, puntualicemos, no es un ovni. Y en un instante determinado dice, bueno, le da un poco los datos y le dice, espérate un segundo, y escucha un capitán, un tipo escucha una discusión ahí. Y puros no. Para entender un poco, es como que la radio, por así decirlo, la radio quedó abierta y escuchó lo que pasaba. Escuchó lo que pasaba, que el tipo entraba en discusión con alguien. Y después le dijo, mira, era el capitán de un buque llamado Black Widow,
y bueno, quería los equipos porque él estaba teniendo problemas con sus equipos, no se puede comunicar, quería ocupar los equipos de la Armada. Yo me negué. Y en ese instante le estaba diciendo eso, dice, oye, esto se viene encima, le dice, se viene encima. Y me dice, textual, me dice Octavio, escucho un chirrío. Tipo, digamos, alguna alteración electromagnética, claro, se puede derechamente, que me dice, los equipos de banda ciudadana tienen un reporte de señal. Uh-huh. La señal más potente es la más 30, que eso tiene que estar todo con un equipo de radio encima, y que te puede fundir la radio. Y me dice, textual, la aguja, pum, quedó pegada en más 30. Y la propagación eso es muy poco onda común. Es muy poco común. Entonces se escucha un chirrío, queda en más 30, después vuelve la aguja y todo un silencio sepulcral, y a los instantes le dice Héctor, le dice textual, Octavio le dice, esta cuestión nos pasó por encima, parece que hay heridos, mañana me comunico contigo a las 5 de la tarde. Y cortó, pop. Ese fue el famoso incidente del Faro Mitahue. Uh-huh. Al otro día, a las 5 de la tarde, se juntan en esa frecuencia y se encuentra con que no estaba Héctor, sino Alberto del Mitilus 2, que le dice, mira, te traigo un mensaje de tu amigo Héctor, él fue dado de baja de la Armada por ocupar banda ciudadana para el mensaje. Pero así de grave fue. Así de grave. Él fue dado de baja de todo el tema, sí hubo una luz, dijo, puntitos, que dejó la media escoba acá en la zona. Así parte la relación. Ahora, curiosamente, yo en mi investigación, conversando con mi amigo Pancho California, me dice, ¿sabes que yo estuve la noche del Mitilus, la noche del Faro Mitahue? Y yo estaba en directo conversando con Alberto. Y Alberto me relataba que había una luz extrañísima que estaba dejando la escoba, y yo tuve la posibilidad de conversar con los pescadores que trabajaban con él, con sus empleados, porque Alberto estuvo todo el rato en la caseta y los tipos estaban fuera de la caseta, y me decía que los escuchaba aterrados todos estos tipos diciendo esta luz, y que se pasaban la mano por el pelo, se les caía el pelo. Sí, una fuente de radiación más o menos potente. Se les caía el pelo. Se les caía el pelo. Bueno, un poco para puntualizar. O también puede ser un tema. Sí, voy a interrumpirlos porque está bastante interesante, pero hay personas que no conocen acerca de estas grabaciones y si bien lo tiramos lo compartimos en un primer programa de Crónicas de Ciudad Maldita, vamos a compartir el audio nuevamente, así que para las personas que nos están escuchando y quieren conocer estas grabaciones que salieron y que se dieron a conocer acerca de Friendship, vamos a compartirlas en este momento. Vamos a ver si el audio nos favorece el día de hoy. ¿Está escuchando, cierto? Sí. Perfecto. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. En el verano, pásale. A ver, respira, tía. Dile que me invite a mí también, que estoy fascinada, Reyes. Oye, tú sabes que oye, Dios mío, oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy gritando entera. Yo también. Cristina, busca, sí. Pero David, oye, ¿qué cosa estás viendo? Oye, patrón, oye, mira. Hice como explicarte, pero espérate, mantén, por favor. Mira al norte nomás, al norte hacia el cielo. Bueno, ahí estábamos escuchando un fragmento de lo que fue estas grabaciones, ¿no? Esta grabación, este contacto con Ariel, si no me equivoco, Rodrigo. Este fue el año 85, ¿correcto? 17 de agosto 17 de 85, agosto, sí. Exactamente. Es una grabación polémica por el hecho de que efectivamente esto viene a posterior de todo lo que pasó con Mitahue, etcétera, todas las conversaciones que la gente tenía con la gente de Friendship. Y digo es polémica porque los objetos que estuvieron aquí el 17 de agosto, a mi entender, hay uno que está explicado. Sí. Un poco puntualizar también para la gente, este objeto se vio en cadena nacional. Exactamente, Don Francisco estaba ahí. Ese fue justo el que mencionamos en el programa anterior que fue a las 3 de la tarde, ¿correcto, Rodrigo? Exactamente, y en el fondo las personas de la isla se reclaman la autoría del manejo de este fenómeno. Esa es un poco la idea. Perdón, ¿por qué la autoría? Por lo que están diciendo ahí en la grabación. Es como que ellos estuvieran moviendo, entre comillas, o están diciéndole a las familias que estaban
como radioaficionados, diciéndole que ellos estaban moviendo claro, ya, las ahora te luces. entiendo, sí, perfecto, o sea, como que... Bueno, y aquí voy a ponerme un poquito el tongo del escepticismo nomás. Exacto. ¿Puede haber sido netamente un montaje adrede o es demasiado perfecto para hacer un montaje? Lo que pasa es que hay uno de esos objetos que se intenta explicar a través, bueno, ahí Rodrigo puede dar una explicación en profundidad al respecto, a través de un tipo de globo aerostático que está en Sudáfrica, de manufactura francesa, y que pasó desde julio en adelante, cruzó los continentes, llegó a Argentina y luego llegó a Chile. Entonces sería un globo, y esa incandescencia sería explicada por las características que tiene el reflejo de la luz y para la vista de las personas que están en tierra de un objeto completamente explicable. Ya, esa es la teoría científica, por así decirlo. Pero o sea, una de ellas. Una de las sí. teorías. Pero ¿qué pasa ahora con esto que efectivamente la persona te está diciendo, mira, y fíjate a no sé cuántos grados, le va diciendo, y esto se mueve? Ahí es donde entra el choque, porque... ¿Cómo se arma eso? ¿O estaba programado? Es que siempre se estuvo moviendo, primero. Ya, Siempre se estuvo moviendo. Uno de los objetos, por lo menos a mi entender, es una sonda Mir, como bien dice Sergio. Una sonda Mir. Exactamente, que son cuerpos de la alta atmósfera. Una de estas sondas tienen 200 metros de diámetro, los 200 globos. metros. 200 metros, como 2 cuadras. Wow. Que tienen un paño que va hacia arriba, una antena hacia abajo, a mi entender, el lente 8000 de TVN, que hizo foco. Y una vez que yo descompuse la imagen y me llegó un diagrama de un Mir, esto es lo mismo. Y ahí también hubo una equivocación, hubo una psicosis que contagió a todo el mundo, incluyendo a los astrónomos del Cerro Calán, y hay que decirlo con sus nombres, porque es increíble que los astrónomos del Cerro Calán contemplaron 3 astrónomos distintos y los 3 dibujaron distintas cosas. Hicieron un ejercicio que es bien racional y que es bueno hacerlo. Observa y dibújame en un papel qué es lo que viste a través del telescopio. Y los 3 dibujaron una cosa completamente distinta. Entonces uno ahí se da cuenta que es muy subjetiva la idea de observadores, entre comillas, calificados, que hay otras condiciones que se pueden estar dando, que pueden efectivamente interferir dentro de la percepción. Ahora, aparentemente se habla de 2 hasta de 3 objetos. Yo a mí me tocó ver uno que era derechamente un globo, estaba la operación UNITA, que está en la vertical de donde yo estaba el otro asunto, el presunto Mir. Pero hay 2 datos que son extraños, que todavía no calzan. Uno de ellos inclusive lo señaló don Francisco, del hecho que el objeto recorrió aparentemente cerca de 500 kilómetros en fracciones de segundo, que es un poco la versión que da un radarista no me acuerdo si es Cerro Colorado, que dice que pegó un salto el objeto también, que recorrió una gran cantidad en pocos segundos. Todavía eso no me ha cerrado, porque eso coloca en cuestión efectivamente la capacidad que tendrían algunos radaristas de repente en interpretar una lectura, pero ellos son tipos preparados. Eso todavía no está cerrado. Hay otro dato que no está cerrado, el hecho de un trabajo que hizo Jorge Anfrunz, desaparecido Anfrunz, que él entrevistó a unos detectives en Portillo, ¿dónde está el paso internacional? Farellones. Y contemplaron una estructura del cual salían otras estructuras menores que dieron una vuelta a todo el sector casi a la misma hora. Entonces, hay una confusión de 2 fenómenos. Claro, hay una confusión. Están los datos de los radaristas que por una parte dicen que había algo raro. A mi entender, el dato objetivo puede ser explicable, y la extraña coincidencia o la situación fortuita también, que alguien puede, justo dio por casualidad, y alguien empezó a hacer esta comunicación de radio aprovechando todo el background histérico, y ahí se generó una gran historia. Eso podría llegar hasta ahí. El punto es que hay muchas otras informaciones que son altamente complejas. Yo de repente hemos sido súper duros, dijimos, ¿y si todo esto fue simplemente un invento? Una serie de coincidencias ayudaron a que se generara un tremendo mito, pero esto, si bien es cierto, si hubiese que si hubiera alguien responsable, sería el constructor de la primera historia, que sería Ernesto de la Fuente, que habría por ejemplo inventado todo el tema, habría hablado por radio.
pero que eso no explica el tema de Ernesto, una serie de datos anexos de gente que recibió visitas, no de Ernesto de la Fuente, sino de tipos atribuyéndose friendship que eran derechamente extranjeros. O casos, Sí. por ejemplo, yo tuve la posibilidad de entrevistar, antes de mi comunicación, a personas que habían tenido la suerte de conversar con ellos, ya en el caso más emblemático de la estación Topógrafo, la Mónica, muy simpática ella, ella cortó el contacto con Friendship. ¿Y por qué lo cortó? Por miedo. ¿Cómo fue ese miedo? ¿Qué fue lo que tú viviste? Ella no conocía tampoco a Ernesto. Mira, me dijo, yo tuve varias comunicaciones con ellos y me pasaron varias tallas, me dijo. La primera talla es el hecho de, una vez me dice textual, yo tengo un hijo que tenía un gran problema en una de sus piernas, que le brotaron una cantidad de arrugas así apotóxicas que la única posibilidad que tenía era cirugía. Pero era un problema muy íntimo, me dijo, muy de la familia. Por lo tanto, eso nunca lo habíamos sacado de mi marido y yo y mi hijo. Y estábamos viendo el tema de la operación, cuánto salía hasta que me llaman de la isla. Y me llama Ariel, del cual éramos bien conocidos. Mónica sale en esa grabación, entre paréntesis, junto con Cristina. Y la que dice que les va a tocar guitarra al sur. Y Ariel le dice, Mónica, te llamamos porque sabemos de tu preocupación. Sabemos que estás muy preocupada por el problema de tu hijo, le dice. Y Mónica me dice, yo qué espantado, ¿cómo? Todo el problema tiene solución. No necesita cirugía. Ve a la precordillera y ubica la planta, y le nombró una planta y le dijo, báñalo 15 días en los insumos de esa planta. Y lo hizo y santo remedio. Desaparecieron las verrugas completamente de la rodilla de mi hijo. Apliqué lo que me enseñó este tipo y no tengo idea dónde sacó la información. Me dice, pero ¿cómo de hacer un tajito, así de hacer una operación, aplicar agüita de una planta, ¿cachai? Sobre una cuestión precisa? Me empezó un poco a dar miedo. Mira, un poco recapitulando, claro. Primero, Bueno. el tema particular este que estamos hablando de las verrugas es muy interesante. Ahora bien, hay algunas explicaciones psicológicas para el tratamiento de la psoriasis y también para el tratamiento de las verrugas y para muchas enfermedades dermatológicas. Es más, hay algunos casos donde se ha podido a través de ciertos sistemas inducir a personas que tengan algún tipo de manchas en la piel similares a quemaduras. A quemaduras leves. Exactamente. Ahora, respecto al tema de cómo se informan estas personas, ahí hay mucha controversia porque tenemos que un poco deconstruir el lenguaje de esta comunicación por radio. Ajá. Por ejemplo, viendo un poco desde el lado de una explicación más concreta, más no paranormal, porque evidentemente la primera que salta a la vista es una posibilidad de una visión a distancia, una especie de clarividencia. Pero si quisiéramos descartarla, tendríamos que primero analizar si es que el tipo de lenguaje que ellos utilizan permite inducir a la persona o permite extraer información, mejor dicho, respecto a cuál es el estado emocional en que está y por qué puede haber ocurrido, cosa que en algún capítulo le hablamos respecto a los mediums. Pero Sergio, disculpa que te interrumpa, pero aquí hay que recalcar, ¿no es cierto?, de que esta comunicación se produce por radio. Así es. Ni siquiera es en persona. Se puede hacer. Se puede hacer por radio. Sí. Podemos demostrarlo un día. Ahora, a ver, perdón, voy a hacer una pequeña pausa acá. Sergio, tú dices que puedes demostrarlo un día. Sí. Muy bien, Sergio Chiri está dando su testimonio de que va ahora a hacer no necesariamente es exactamente lo que ellos vivieron, por eso hay que ver las grabaciones. Exacto. A ver, una situación interesante, me decía, el que en una de sus comunicaciones le dijo textual, Mónica, nosotros te conocemos, le dijo. ¿Cómo? Sí, nos acercamos a ti, ya te hemos visto, una vez te visitamos. Tú tienes una casa en la playa, dice, el Quisco, le da la dirección precisa. Ah, bueno, eso escapa mucho sistema. Le da la dirección y le dijo, fue hace un año atrás, antes que tomara contacto con Friendship, nos aproximamos y tú conversabas con tu vecino, un tipo con barba. ¿Y se acuerda ella? ¿Sabes tengo que aprovechar de preguntar. ¿Se acuerda de las personas que se acercaron? Sí, se acuerda. ¿Cómo eran estas? ¿Cómo las era describía? un solo tipo, debe ser un tipo enorme, grandote, de pelo blanco, muy blanco, con unos lentes pegados al rostro, en unos lentes negros, y me llamó mucho la atención la vestimenta y las especies de sandalias que tenía, eran como bien extraños.
y el tipo como que le costaba un poco respirar, medio agringado, y nos preguntó por una calle y se fue y era grandote, lo que empezamos a pelar por la pinta, ¿cachai? Sergio tenía una duda. Ahora, sí, ahora, posteriormente hay dos situaciones que son muy curiosas. Una de ellas me dice textual un amago incendio que ella tiene en su casa en el Quisco, después de haber, me dice, yo fui a ver a una amiga, me dice, dejé una olla con poroto prendida todo el día, o no me acuerdo si era olla con poroto y a presión, la cosa que me dijo, y tiene una casa de madera en la playa, y estuvo todo el día y se le olvidó. Entonces lo único que dijo, yo quise retornar a mi casa para tratar de rescatar algo, porque a esta altura eso se me tiene que haber quemado todo, ¿cachai? Todo de madera. Y partí, me dijo, para la casa, y de repente vi unas luces rojas alrededor de mi casa, unas luces rojas, así textual, de roja y otro color más. Dije, las bombas, ahí están los bomberos, me están apagando la casa, ¿cachai? Me dijo, ¿dónde están los bomberos? Todo el tema. Llega a la casa, me decía, no había luces, no había nada, y la cocina estaba apagada, la olla estaba como al rojo, la cocina completamente apagada, y al otro día no había nada quemado. Y me dice, y al otro día me llama Friendship y me dice, Mónica, ¿ves cómo tus amigos te cuidan y se acuerdan de ti? Y pum. Sí, pero un detalle, lo que pasa es que uno trabajado en el rubro del misterio, ve que en muchas ocasiones el relato de las personas, cuando se construye una dinámica con ellos, o cuando ellos te cuentan una dinámica que tú también has visto, pasa algo similar a lo que pasó con los astrónomos en el Cerro Calán. Exacto. Que cada uno saca la figura que quiere. Exacto. Porque generalmente nosotros entendemos que la psicología del rumor habla de que en ambientes de ambigüedad las personas cierran el relato a partir de lo que le es más coherente. Exacto. Que no necesariamente es lo más preciso respecto al fenómeno que vieron. Entonces queda que hay una compensación emocional ahí. Exactamente. Entonces queda el tema que por muchos relatos que hayan, lo mismo que ocurre en parapsicología, por ejemplo, respecto a apariciones, tenemos más desde el 1880. Se hizo un censo donde habían más de 20.000 casos de personas que sí veían apariciones en Inglaterra, y después esa suma se aumentaba exponencialmente. Pero de todas maneras no podemos decir por todos esos casos que las personas realmente han visto un fantasma y que eso es evidencia de ello. Exacto. Porque uno va construyendo entonces todas estas luces y todas estas apreciaciones subjetivas hasta que no tengan un registro, como muchas veces tenemos video. No podemos llegar muy lejos, porque puede ser sencillamente una persona que desea ver lo que dice honestamente, pero yo tengo unas pequeñas dudas, si me permiten un poquito. Yo tengo las dudas siguientes con este tema, porque si bien es muy atractivo, primero viendo al tema de Ernesto. Yo recuerdo bien que en el programa de Patricio Bañado, Somni, para los amigos que no lo han visto, en una segunda parte, en una segunda oportunidad, se lo invita a que se haga un examen médico y él se niega rotundamente. Él dice, yo estoy curado, yo estoy bien, no necesito hacer ningún examen, y no se lo realiza. Se lo invita a hacer una hipnosis y ocurre justamente lo que bien menciona Sergio, que empieza a hablar en un hebreo, que es un poco hebreo o latín. Era un hebreo, pero que en realidad no era muy elaborado, entonces quedaba la opción de la criptomnesia. El hecho de que alguna vez haya visto algún gráfico de eso, que lo haya reprimido y después lo haya dicho de nuevo. Entonces, a eso es lo que yo voy ahora. ¿Qué pasa si a Ernesto, de alguna forma, lo hipnotizaron, le implantaron tal vez algo, y lo hicieron crear toda esta magia para justamente apoyar alguna iniciativa que perfectamente podría ser alguna secta, alguna orden tal vez religiosa gringa, no quiero dar nombres porque tampoco quiero que tengamos malos entendidos, pero que puede haber sido inducido de cierta forma. Y lo otro, la pregunta más importante, estamos hablando de Friendship en este preciso momento, y no quiero ser irrespetuoso, pero yo digo, ¿por qué en estos momentos, qué pasó con Ariel? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Por qué no se comunica, por ejemplo, ahora que justamente puede ser de vital importancia que se den a conocer, es decir, realmente existimos? ¿Por qué no se comunican al 640-61-70 y salen al aire y dan algún mensaje? No quiero ser irrespetuoso y lo digo acá, pero simplemente yo creo que estamos en un momento, en una época en que supuestamente
ya no hay misterio. No estamos hablando de que ya sigue el tabú de puede ser o no puede ser, de vida extraterrestre. No, o sea, yo creo que es el momento ahora de sacar las cartas y decir las cosas. Entonces, ¿por qué esta inteligencia superior, por así decirlo, no se da a conocer de una vez? Esa es mi opinión. Me alargué, pero tenía que decirlo. Lo que pasa es que me acuerdo de una frase que dice Ernesto de la Fuente en el mismo documental, ¿Ya? respecto a que esto no tiene ninguna connotación política. Tú en algún momento, Víctor, hablas respecto a este grupo religioso. Porque una de las otras teorías que se hablaba de Friendship era respecto a un tema político específico respecto a Alemania. Ya. Se habla que más o menos en el año 43 Hitler ya estaba en condiciones de pensar de que la guerra se podía perder. Y el principal de los almirantes de él, Dönitz, decidió hacer una serie de expediciones y varios marinos chilenos, especialmente en el buque La Torre, vieron un submarino alemán en el año 43 aproximadamente. Y eso generó noticia. Ahora el tema fue de que esas noticias, como no son de habla inglesa, no se dieron a conocer en todo el mundo. Y también hubieron varios acontecimientos importantes en la guerra en esa época. Pero este general habló de que él había encontrado un paraíso para Hitler para que pudiera seguir haciendo su trabajo después de lo que pudiera pasar eventualmente. Entonces muchas personas hablan de la flota perdida de submarinos que llegó a Sudamérica. Después del fin de la guerra llegaron por lo menos 3 submarinos acá a las costas de Sudamérica. De hecho, submarinos alemanes en julio, después de la rendición de Alemania, hundieron a un barco brasilero. A un barco brasileño. Así es, y luego se rindieron en Argentina, porque tú sabes que Perón era pro-nazi. Entonces 2 submarinos alemanes se rindieron bastante tiempo después de la rendición oficial de Alemania y se quedaron en Argentina. Y varios de ellos nunca se supo dónde quedaron. Entonces una de las teorías es que qué pasa si estas personas de Friendship eran, entre comillas, el último batallón del Tercer Reich, que de alguna manera pudo desembarcar en alguna isla perdida en el sur de Chile, un lugar donde nadie conoce, que hay vegetación y que hay personas de origen nórdico, porque claramente son alemanes y tenemos claro las características el sur de Chile, de los alemanes. de Chile Sí, podemos ver a muchos alemanes. Es que el punto que en el tema cronológico eso no calza. Eso. Porque los tipos, inclusive más, yo hice una prueba con un tipo que conversé con él, según los datos del tipo era de origen italiano. ¿Ya? Nisbeti, y debería tener como 50 años. Son tipos que relativamente en ese tiempo eran de una edad mediana. Curiosamente venía un amigo llegando de Italia de hacer su posgrado en Historia del Arte, y él lo escucha y me dice: ese gallo italiano, me dice, el acento gringo no es el gringo italiano, fíjate bien. Y efectivamente el tipo, si no tuviera el oído afinado, no sería tan asertivo. Había gente de origen judío, a un tipo llamado Pavel Graman, por ejemplo. La epistemología que ellos tenían, más bien dicho la filosofía, no, más bien el constructo filosófico era un sincretismo cristiano, cristiano tecnológico, como hay muchas sectas hoy día, que sobre todo en Estados Unidos. Me olía más a un grupo como la Dianética, como la Cientología. Por esa línea se asemejaba, tanto así que una de las personas que en su minuto se aproximó a nosotros, amiga Ernesto Lafuente, que tenía que enseñar una técnica de meditación, entre comillas, estaba vinculada efectivamente a la Dianética, una psiquiatra que estaba vinculada a la Dianética, que llegó a la Cientología a comienzos de los 90, había llegado, y ella había abandonado la Cientología en su minuto porque había cosas que no le cuajaron, como el contrato por 30.000 años, etcétera, etcétera. Entonces, y Ernesto me dice, esto se asemeja bastante a eso. Perfecto. Ahora dale. En términos, como te digo, históricos, queda este tema de que hubo Odessa, que fue una organización que cuidó a los sobrevivientes del Reich. Estaba en Sudamérica, se atraparon a muchos de ellos acá en Sudamérica. De hecho, Mengele murió aquí en Uruguay, bañándose en la playa, y hay varios submarinos que no se encontraron. Entonces tienes todo este tema que la revista Arcilla el año 2007, con escasa en algunos puntos validez histórica, menciona esta teoría de que de alguna manera
tal vez hasta el principal regente de la Alemania nazi sobrevivió y se quedó en Sudamérica y particularmente en Chile. Entonces, es un poco complejo porque cuando uno lo ve desde afuera, efectivamente tú conviviste con esa realidad y tienes mucho más datos, pero desde afuera no se ve tan absurdo la idea de que pueda haber algún tipo de influencia respecto a alguna persona del continente europeo que esté conviviendo ahí, que tenga un grupo religioso y que el resto sea una construcción a partir de personas que empiecen a involucrarse con esta realidad y que puede ser personas que por una u otro motivo no quieran darse a conocer por temas legales o por temas religiosos que están en contra de las políticas del país donde ellos viven. Un poco como Colonia Dignidad, por ejemplo. También, pero yo lo veo, insisto, lo veo más vinculado porque yo debería tener algún atisbo del haber escuchado, al haber conversado con ellos. Debería haber algún atisbo ideológico que me debería indicar estos gallos van por ahí, y no iban por ahí. No iban por ahí. Iban por otro lado, ¿cachai? Iban por otro lado. A ti te llevaban dentro de las conversaciones a hablar de aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, pero siempre el dato, te acompañaban un dato, como les conté una vez, el hecho de cuando hablaron sobre el tema de Marte, las sondas norteamericanas que estaban llegando a Marte, ellos se autoatribuían el hecho de haber entregado información sobre las presuntas pirámides en el sector de Sidonia, Elysium, en Marte, se atribuían a haber interceptado sondas soviéticas entregando el mismo tipo de información. Era una cosa bien interesante porque salía de los cánones de lo establecido, siendo que había cosas bastante establecidas. Si tú me hablas de una cultura, de un grupo que tiene elementos judeo-cristianos en su eso es recontra conocido. Ahora lo interesante era cómo hablaban de ciertos conceptos de índole científico, como a ellos les gustaba hablar con personas que tuvieran alguna formación, porque te agarraban de tu formación y te entregaban un elemento para hacer algún switch y cambiar un poco ese modo de razonamiento, y me tocó oírlo también. Rodrigo, a mí lo que me parece increíble es que, ¿no es cierto?, estas personas, aparte de, como tú lo acabas de mencionar, ¿no es cierto?, que se interesaban en hablar con personas que tuvieran alguna clase de conocimiento, siempre entregaban conocimiento y nunca pedían... Nada. Ahora, el que estuvo más exacto, siempre entregaban datos, claro, pero ni siquiera pedían ni dinero, ni tampoco datos. Nada, y tampoco causar dependencia porque las comunicaciones no eran todos los días. Bien. Yo diría era 1 o 2 semanales, si es que uno tenía suerte. Ahora, el más atinado a todos al respecto fue el caso Pancho California, que conversó con ellos cuando Alberto empieza a trabajar con Friendship, porque hay un antes y un después de Alberto. Alberto sufre un cambio, me dicen que el tipo era súper garabatero, etcétera, y me lo dijo el propio Pancho, que se transformó en un gallo mucho más medido, mucho como más espiritual, me dice, cuando empieza a trabajar con ellos. Pero lo curioso, me dice, el hecho de que simplemente me decía, los gringos hablaban por las radios para ocupar el tiempo de repente, el tiempo que tardaba la embarcación de ir de un lugar a otro, ellos hacían vía social y compartían su conocimiento, pero ellos no tenían ninguna misión especial. Me decía, tú no vayas a ocupar un equipo banda ciudadana si tenía una super tecnología, claro. ¿Cachai? Me decía, lo hacían estos tipos, transitaban de isla en isla cuando iban a Kenchi, y para entretenerse un rato ocupaban el equipo de radio para hacer un poco de vida social. Y eso me suena coherente porque me lo dijeron ellos mismos también. Ahora me surge una pregunta con eso, y tú me lo mencionaste alguna vez más en privado. Sí. ¿Qué pasó con el avance de la tecnología? Porque ahora ya no usamos, nunca hemos usado en general el radio aficionado, pero ahora tenemos internet, tenemos foros, tenemos Facebook. ¿Qué ha pasado con ellos desde el 2000 y desde el 2005 en adelante? ¿Se han tratado de comunicar tal vez a través de algún otro medio más avanzado que la radio aficionado? Sí, hubo una incursión de Friendship el 2001, donde en el mismo página de Ion.cl dejaron un mensaje, quedó un mensaje escrito por un tal Brain, que mencionaba en alemán unos nombres de unas presuntas personas que habían sido preparadas por Friendship, sin que estos supieran, como que tenían información de índole intrapsíquico, se podría decir. Ese uno puede hacer lectura. Tomó contacto conmigo una de estas personas, desmintiendo este dato. Le respondían por el otro lado. Yo la verdad que yo debería haber llamado a esta tipa, porque yo también llegué a pensar, y si no es un juego,
Si los tipos inventan el mensaje y inventan la persona, inventan todo, porque Claro, lo claro. virtual, nada tú puedes creer No en puedes lo creer nada. virtual. Ujú. Lo único concreto de todo eso, porque tuvimos conversaciones en los chats, los tipos no se identificaron como Friendship, se ponían un nombre de un chileno más, que fue uno de ellos, que fue Ariel, que me llamó la atención que efectivamente tenía con cierto conocimiento en ese minuto de la ausencia de Ernesto Lafuente en la zona, porque se había incorporado a nuestro chateo, yo lo anuncio en un chateo, no llegó, y un tal Manolo dice no, él anda en el interior de Freirina con su mujer, nunca dijo que era Ariel ni nada de Friendship. Y posteriormente justamente una gringa se contacta con él y le empieza a escribir en distintos idiomas, el tipo le respondía, etcétera, etcétera. Era una cosa anecdótica, sino hasta que llega Ernesto Lafuente, se reúne conmigo después de 10 años, que nos reunimos con Ernesto, Octavio y yo, me dice Friendship ingresó de nuevo, hay un tal Brain que es uno de ellos, que contactó en tu foro, me dijo, y han enviado algunas cartas. Efectivamente había unas cartas que llegaron a un amigo químico, ingeniero en química, a nuestro amigo Mario Usol también llegó la misma carta, que la perdió, yo quería matar a mi compadre Mario. Venían con un timbre, una organización llamada Mindsign Foundation. Ya, porque eso me suena a esa organización. Es de Estados Unidos, tiene la página web, Pero la claro. Mindsign Foundation. Sí. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ya. Entonces, por eso te digo, me olía más a un experimento, a una cosa... ¿Un experimento social, podemos decir? Es que para el experimento social tú tienes que tener un instrumento de medición para saber la respuesta, Sí, algo que te dé claro. dato. Aquí nunca hubo eso, sino que hubo gente que a mi entender se sugestionó, hubo gente que vio cosas que fueron textuales, que te las tiró, que eran las más racionales, como el hecho de decir que estos son gringos, que son, parecen mormones, que hablan para entretenerse. Y hubo también en ciertos tópicos medios un poco misteriosos que a mí me consta que pasaron, que no sé a qué atribuirlos todavía, pero hay que intentar buscar una explicación. No es tan fácil explicar No. Friendship, ¿me Ahora, entiendes? una pregunta, y aprovecho de hacértela a ti y a Ajá. todo el panel. ¿Qué podemos decir de estas personas? ¿Son efectivamente tal vez ex-nazis o una colonia alemana que tiene un experimento? ¿Una sociedad tal vez secreta? Extraterrestres, como muchas personas asumen enseguida el término extraterrestres con Friendship, tal vez inequívoco, o algo más, o tal vez podemos hablar de personas con algún don, tal vez psíquicos, personas que pueden tal vez comunicarse con alguien. Es que aprovecho porque creo que mucha gente tiene esas dudas y la otra gran duda que es la que yo tengo, ¿se volverán a comunicar, Rodrigo? Yo creo que porque es lo que muchos yo creo que quieren y muchos tal vez Bueno, deben muchos haber se han hecho aprovechado. radioaficionados también y han Sí, habido muchos se han aprovechado, esa es nuestra de estafa. eso, Se han un grupo aprovechado. radioaficionado que se aprovechó de inventaron un propio Friendship. Hay algunos Friendship inventados en internet Sí. que escapan completamente a la ideología de ellos, tú te das cuenta. Era la verdad que esta gente evitaba toda forma de contacto, de hacerse público. Es como que tú estás en una labor, te relacionas porque te tienes que relacionar y punto, pero están en la suya. Ahora, ¿cuál es la suya? Es el misterio de haber estado ahí, porque por el hecho de, bueno, me tocó en el tiempo recopilar datos, como te digo, a mí los datos más interesantes de gente que participó interaccionando con los gringos, que nunca supieron, que nunca les construyeron esta situación, pero que simplemente están y son testimonios bien concretos que vieron a los gringos con Ernesto Lafuente. Él estaba en contacto con unos tipos que están probablemente en sus embarcaciones viajando hacia el interior de los canales y algo tenían adentro. La isla tampoco, la manera de ser construida no era tan misteriosa, ojo. Pero ya en los 90 habían unos proyectos Corfos que hacían la isla de esa manera, Sí. cavando y tirando una especie de mangueras con una especie de plástico. Ahora la pregunta es que una construcción de estas características podría, si es hecho por seres humanos, si no damos connotaciones súper poderosas, sería detectado. Porque Claro. mira, me Ahora, tomo un poco de un mensaje que nos está dando un auditor, que Ajá. hay que mostrar todas las tendencias. Sí, por acá. supuesto, por supuesto. Sebastián Silva justamente dice, pero esa isla es súper mula, ya dijeron que todo era un tongo. No. Mira, ahí hay controversia. Mira, ¿qué es lo que puedo dar mi opinión? Yo creo que es una historia interesantísima, Ajá. muy interesante.
Ahora, como persona externa a ella, veo que no hay suficiente evidencia para poder decir que existe. Porque yo me acuerdo, trabajé con Felipe Miranda, que también trabajó para esa serie, que estuvo en los canales de Chiloé, era un productor de Nueva Imagen que hizo la serie OVNI, y que también trabajó conmigo para una serie en Discovery Channel. Y se viajó a esa zona, se viajó a las islas donde está cerca de este lugar, supuestamente la isla Kent, se llegó al lugar específico donde se suponía que estaba la isla y no se ha encontrado nada. Por lo tanto, hasta ahora, sí, Sergio, yo lo sé, pero puedo puntualizar de que hasta ahora no tenemos ninguna evidencia concreta, obvio. No tenemos ninguna, claro, tal vez no en las palabras, no, en términos formales. Es que el amigo está confundiendo el segundo capítulo cuando descubrimos al pseudo friendship. Guillermo Arias. Claro, y mucha gente no leyó bien, no se concentró bien y creyeron que toda la historia es falsa. Claro, no. Claro. Hay un friendship construido a posterior que sacamos la serie. Que inventaron como una secta. Y la historia original. Y que no, lamentable, yo concuerdo contigo que no hay evidencia de la existencia de la isla. Solamente lo que hay son grabaciones de conversaciones con sujetos, con más de 1, 2, 3 sujetos. Eso lo analizamos por osciloscopio, etcétera. Grabaciones que a mí me consta que fueron hechas a bastante más kilómetros, porque mi hipótesis siempre fue esto de la creación de Ernesto. Es decir, yo mantenía la hipótesis que Ernesto puede haber creado una red, haber estado aburrido, inventó y siguió jugando eso, claro. Pero el punto, donde yo me choco con la hipótesis de Ernesto, es el hecho de que Ernesto varias de las comunicaciones se hicieron cuando Ernesto vivía en el sector específicamente Padre Hurtado. Yo le relataba la otra vez que la misma mona contactaba con Pancho, y Pancho me confirmó. Yo tengo una antena, yo conocí la casa de Pancho, vi la antena de 5 elementos. Con esta antena anulo cualquier cosa que no esté más allá de 600 kilómetros de Santiago. Por lo tanto, cuando se producían las comunicaciones, Mona Topógrafo llamaba a Pancho que sintonizara la antena. La propagación de onda venía del extremo sur de Chile, no venía de acá de Santiago, por lo tanto no era Ernesto. Interesante. Y en mi caso también, la comunicación que la mejor comunicación que tuve con ellos fue a las 1:30 de la mañana con un equipo radio, cuando escucho una propagación de onda de Chiloé, Coyhaique, todas esas radios empiezan a andar y no había ninguna radio local funcionando. Es decir, la propagación de onda llegó fuerte del extremo sur, por lo tanto estaban anuladas todas al sector metropolitano, y ahí lo saco. Entonces quedamos ahí nomás, porque me entendí. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden haber sido construidas, pero no se puede, es decir, estamos muy lejos de hablar de extraterrestres. Exacto. Es decir, caballeros, el único incidente ovni, me entenderé, es el faro Mitahue. Eso sí que puede tener características, pero que tampoco es forzarlo. Quedamos en el misterio. Bueno, queda mucho dato para hablar de queda mucho. Caballeros, lastimosamente llegamos al final. No me di cuenta. Pasó volando. Debo admitir que esto pasó volando entre el relato que compartió Jorge Herrera y este tema que tiene tanto por analizar aún. Yo creo que para una próxima oportunidad volveremos a tocarlo. Ahora, invitar a las personas que quieran compartir por interno su opinión. Yo creo que todos estuvieron pendientes, escuchando callados, porque hubo mucha gente conectada. Y nada, agradecerle a todas las personas que estuvieron siguiéndonos. Para las personas creyentes como no creyentes se respeta eso. Caballeros, algunos últimos comentarios para el cierre. Sergio. Mira, que a pesar de que no hay nada concreto todavía, a pesar de todos los esfuerzos, porque ha ido gente de la Marina, ha ido gente del canal de comunicación, se ve interés. Hay esfuerzos para intentar llegar. No se ha encontrado nada concreto. Ahora sí de que quedan muchas dudas de todos estos cabos sueltos que mencionaba Rodrigo. Y dejo otro más que te pediría que lo dijeras en otra oportunidad. Dejada la puerta abierta. Supe por ahí que en algún momento te dijeron a ti, o te dieron la oportunidad de ir a la isla. Sí. Te invitaron. Sí, me embarraste. Sí. Eso lo dije top secret. Me embarraste. ¿Me embarré? Sí. Voy a ir al infierno. No importa. Sí. Puedes golpearme en este segundo. Luciferino de Friendship. Me da miedo ese infierno, pero más adelante vamos a conversar de ahí de una instancia que se dio en su minuto y que se abrió la puerta. Se me sugirió que podía darse esa oportunidad, sí.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos cuentes tal vez algún día. Bueno, No sé. Algún día. Misterio. Todo es proyecto. Recuerden que aquí el trabajo de investigación que se hace, amigos, es en parte secreto como no secreto, porque siempre está la mala onda. Hay mucha gente con una carga muy negativa que impide estas investigaciones. ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero para eso están estos programas, justamente para tratar de abrir mentes, para tratar de Exacto. llegar más allá. Así que, amigos, muchas gracias. Rodrigo, qué bueno tenerte en el equipo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, me siento Y aquí en casa. realmente, Sergio, Jorge, como siempre, realmente esto dan ganas así terminar los viernes para justo después luego irse de un buen carrete, una cosa así, yo creo. Mirando el cielo de manera distinta. Mirando el cielo. Y para el lado también. O un carrete en el más allá, ¿por qué no decirlo? No. Sí. Amigos, gracias por su sintonía y será hasta un nuevo episodio más de Crónicas de Ciudad Maldita. Muy buenas Yo noches. me despido también, beijinhos. Oh, Pablinho, me está escuchando, gente de Brasil, mi familia. Beijinhos. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Boa noite.